tratamientos. La infección por COVID-19 es una infección nueva, de la cual salen muchísimos artículos todos los días actualizamos conocimientos, todos los días sabemos un poquito más, todos los días desechamos la parte que no ha servido, no ha mostrado evidencia dentro de los estudios que se realizan para diagnóstico y tratamiento. Entonces, nuestra ubicación en medio de todo eso es estar a la vanguardia y ofrecerle al paciente, tanto ambulatorio, ese paciente que queda aislado en su domicilio, como el paciente que está en sala general, como el paciente que está en cuidado intermedio y al paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, el mejor tratamiento disponible de que se tenga evidencia para su pronta recuperación. El paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, el mejor tratamiento disponible de que se tenga evidencia para su pronta recuperación. De que se tenga evidencia para su pronta recuperación. De que se tenga evidencia para su pronta recuperación. De que se tenga evidencia para su pronta recuperación. De que se tenga evidencia para su pronta recuperación. ¿Existen algunos protocolos cuando llega la persona a ser instalada como paciente de COVID? Cuando la van a ingresar, ustedes, cuando van a ingresar a los hospitales, clínicas, UCI, ¿qué protocolos utilizan a la hora de ingresar a esas personas? Bueno, para el ingreso de los pacientes, pues primero verificamos sus síntomas y si tienen o no tienen prueba positiva. Pero que hay que discernir en algo. El paciente puede tener una prueba negativa y tener síntomas de la enfermedad. Entonces hemos dispuesto dentro de la sala unos lugares donde están los pacientes con alta sospecha, mediana sospecha y baja sospecha. Pero así ellos estén ubicados en diferentes tipos de la sala, siempre van a tener un cubículo para cada uno que está aislado de forma importante del paciente que se encuentra al lado. Nunca hay un contacto directo entre pacientes, ni puede haber contacto directo entre los aerosoles por tos o por cualquier otro procedimiento o por cualquier otro síntoma que tenga el paciente con el paciente de al lado. Eso sí es importante y fue una de las estrategias que se diseñaron al implementar la sala. Ok, y doctor, ¿qué piensas que desde la gobernación se han tomado las medidas suficientes para dotar al hospital con los suficientes implementos para el manejo de la pandemia? La unidad de atención respiratoria se creó el año pasado, más o menos a mitad de marzo de 2020. Nosotros nunca hemos tenido falta de insumos, nunca hemos tenido falta de los elementos de protección personal. La gobernación, junto con la diputada de Aguachica, han realizado un excelente trabajo para dotar a todo el personal médico asistencial y el personal laboral que se encuentra en la sala, y somos de los pocos hospitales privilegiados que nunca han tenido carencia de elementos de protección personal, aún incluso al inicio de la pandemia, cuando a nivel mundial se veía la escasez de elementos de protección, nosotros no hemos adolecido de ellos. Eso es algo importante que se le brinda no solo a Aguachica, sino a la región, porque Aguachica es centro receptor de la región del sur de Bolívar, sur de Cesar, Santander del Norte y Magdalena. Entonces, fue importante la ayuda y la disposición de la gobernación para la creación de la sala. Ok, y también quisiéramos saber cómo es un día de trabajo en la atención de primera línea en pacientes de COVID-19. Bueno, los pacientes llegan remitidos o llegan procedentes por sus propios medios desde su domicilio hasta la unidad de atención respiratoria. Al llegar a ellos se les implementa y se les entrega una dotación de tapabocas quirúrgico, el cual se les instruye en que deben utilizar de forma permanente en la sala para evitar cualquier contagio o disminuir el riesgo del mismo. El paciente se le toman los signos vitales, entra al consultorio, el médico general hace el ingreso, hace la historia clínica, se indican los primeros tratamientos para sopesar los síntomas del paciente, se le solicitan los estudios, radiografía, estudios de sangre. Todos los pacientes que llegan a la sala, si no tienen prueba tomada para COVID, debe tomárseles prueba independientemente de los síntomas por los cuales consulten, y se tiene todo listo para cuando el especialista llega a revisar de forma general todos los casos,
para presentarlos a ellos con radiografías, con resultados de exámenes. Si dado el caso coincidimos en que se va entrando y al unísono con el paciente, pues se dan las primeras indicaciones ya del especialista para el tratamiento de ellos. ¿Qué es lo más grave que ha pasado en las salas respiratorias? Lo más terrible que se ha vivido en las salas. Lo terrible de esto casi siempre es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad del paciente. Nosotros hemos tenido casos incluso de abandono de adultos mayores, hemos tenido habitantes de calle, historias muy tristes de mucha incertidumbre, de mucho desosiego por el que pueda pasar, el paciente que va evolucionando para mal, el paciente que no responde adecuadamente a los tratamientos que nosotros instauramos. Y es una de las cosas que hemos evidenciado, el sufrir de las personas. Todo esto que ocurre en la sala. Lo más grave que hemos tenido es que a veces han llegado los pacientes muertos, que se niegan ellos o sus familiares a llevarlos a la sala por múltiples mitos que maneja la población general. Llegan los pacientes en muy mal estado general y ha tocado intubarlos de inmediato sin ni siquiera pasar por un tratamiento previo. Entonces realmente las historias son bastante tristes, pero también hay historias esperanzadoras, hay historias de recuperaciones casi que milagrosas que han sucedido en la sala y por los cuales somos la razón de ser. Y se han enfrentado también a difíciles decisiones. También la pregunta es, ¿les ha tocado seleccionar a un paciente entre otros, o sea, los más graves? ¿Cómo hacen esa selección? ¿Cómo se lleva a cabo esa elección de pacientes? Afortunadamente no hemos tenido la obligación de priorizar a los pacientes para recibir asistencia ventilatoria o recibir X o Y tratamiento. Hemos tenido la suficiente dotación y hemos contado con la fortuna de que el número de casos no ha sobrepasado nuestra capacidad instalada para la atención de los pacientes. Hemos llegado a topes, hemos tenido dificultades, pero siempre se le ha brindado lo mejor que se le puede brindar a los pacientes que nos han consultado y gracias a Dios no hemos tenido la necesidad de llegar a decidir cuál paciente recibe X o Y tratamiento o X o Y procedimiento respecto de la expectativa de vida. En otros sitios, aún en Colombia, donde se ha visto que los pacientes tienen que ser priorizados, casi siempre se prioriza por expectativa de vida. Y como médico, ¿cuál es su mayor miedo o preocupación a la hora de atender pacientes de COVID-19? Nosotros atendemos a veces hasta sin medir o sin pensar en el riesgo que tenemos de contagio a nosotros mismos. Nosotros estamos trabajando, no lo hacemos con miedo, lo hacemos con todos nuestros elementos de protección personal, pero no tenemos el miedo, vivimos pensando nos vamos a contagiar y porque actuar con miedo no es actuar bien. Nosotros utilizamos los elementos de protección personal y de pronto lo más difícil es no llegar a ayudar al paciente de forma adecuada. A veces el paciente que se va complicando, a pesar de que le ponemos todo el tratamiento y tener que enviarlo a la unidad de cuidado intensivo, que el familiar reciba la noticia que la persona que trajo tuvo necesidad de intubación y de ventilación mecánica asistida. Entonces, realmente el equipo que dirijo en las unidades de atención respiratoria ha mostrado la mejor cara humana y el mejor sentido de pertenencia para la atención de los pacientes y es algo importante que es dentro de las cosas malas de la pandemia lo bueno que hemos logrado cambiar un poco la perspectiva y cambiar un poco la visión de las personas que atienden al momento de evaluar algún caso. Doctor, ¿y por qué a última hora eligen que el paciente sea entubado? Y también tengo la pregunta, pues se me ocurrió ahorita, ¿por qué la mayoría de pacientes que son entubados mueren al siguiente día? O hay pacientes de COVID que ya se recuperaron del COVID y luego mueren así. O sea, es una pregunta que tengo que no me explico. La mayoría mueren así porque lo entubaron y le dio un paro. Es una pregunta que yo sé que muchos tienen en mente. De las primeras directrices que se formularon con los pacientes con COVID-19 fue evitar la intubación al máximo. Intubar es un acto invasivo
que es contrario a la mecánica fisiológica, o sea, la mecánica normal de la respiración. Nosotros nos valemos de múltiples equipos para hacer ventilación no invasiva. Nosotros nos valemos de muchas prácticas para evitar la intubación al máxima, como que es la pronación. Pronación es simplemente que el paciente se acuesta boca abajo, y eso ha demostrado que evita la pronación, evita la intubación junto con otros medicamentos que se ponen cuando ya el paciente recibe oxigenoterapia. Entonces nosotros nos valemos de muchas cosas para evitar la intubación, porque todo aquel paciente que se intuba es el que no ha logrado responder adecuadamente a todas las maniobras y tratamientos que nosotros realizamos. La intubación per se trae un riesgo aumentado y una mortalidad aumentada, y eso está evidenciado en las diferentes escalas que nosotros utilizamos para valorar riesgo de muerte en los pacientes. Entonces, por eso es que casi siempre el paciente que se intuba es un paciente críticamente enfermo que tiene un alto riesgo de mortalidad, pero también tenemos pacientes que se intuban y salen adelante de la enfermedad y de sus posibles complicaciones. Ahora, lo que tú dices de los pacientes que fallecen posterior a todo eso, el COVID genera una respuesta inflamatoria sistémica. Todo tu cuerpo se inflama, grandes vasos, pequeños vasos sanguíneos, se inflama corazón, cerebro, riñón, todo. Eso crea una condición que se llama protrombótica, o sea, formas trombos, pequeños trombos que pueden en algún momento desprenderse, ir al pulmón y generar un tromboembolismo pulmonar. De acuerdo a las capacidades de la persona, a su edad, a sus enfermedades, a su estado general como tal, ese tromboembolismo pulmonar puede ser fatal, que genera la muerte en cuestión de minutos, o puede ser sobrellevado si el equipo tratante lo identifica rápidamente. Doctor, ¿y usted cree que la mente juega un papel importante en esta situación? Yo siempre he creído en el poder de la mente sobre el cuerpo. Las personas que generalmente entran con estados depresivos, que entran con miedo, que son negativos, generalmente esas personas tienden a complicarse aún más en la sala y en la unidad de cuidado intermedio e intensivo que los pacientes que entran con una actitud más positiva frente a la situación. Obviamente, esto influye en un menor porcentaje, pero el estado anímico genera mucha respuesta adecuada en estos pacientes, y por eso es que nosotros tratamos de hablarles, tratamos de hacer esa parte humana diferente de la atención médica exclusiva. Hacemos una parte humana, hacemos una parte sociable con el paciente, dándole ánimo para crearle la esperanza y brindarle la esperanza de que pronto saldrá de su enfermedad. Las personas que les dan COVID y no sienten síntomas, ¿no sufren de algún peligro? Esas personas que son asintomáticas, la principal dificultad con ellos fue la propagación de la enfermedad, porque al ser asintomáticos no tienen la precaución de aislarse y olvidan todas las medidas de bioseguridad que deben ser tenidas en cuenta para evitar la propagación. Por eso es que se ha hecho tanto hincapié en el uso del tapabocas, en la distancia física y en el lavado constante de manos y la adecuada higiene, porque son los asintomáticos los que más transmiten la enfermedad. Bueno, doctor, ¿y cuál es su mayor motivación para enfrentar esta pandemia? Definitivamente, teníamos que estar a la altura de lo que está sucediendo. Tenemos que estar a la altura, todos desde un punto de vista diferente como sociedad, tenemos que estar a la altura de la historia y tenemos que estar a la altura de lo que sucede y enfrentarlo. Como médico internista, esa fue la obligación o la motivación que tuve para adquirir la obligación de vigilar las salas de atención respiratoria y esa responsabilidad tan grande que significa enfrentarse a una enfermedad nueva de la cual se desconocen muchas cosas y que solo hasta ahora hay luces de una vacuna y con la cual nos hemos enfrentado en este año a 3 picos diferentes que ha traído mucho dolor y ha traído mucha enfermedad e incertidumbre en las personas. Entonces, a veces no es como la obligación, sino es como la vocación, el querer ayudar y el estar siempre
a la altura de la situación. No solamente nosotros como personal médico, sino lo de las personas con la responsabilidad que implica el evitar la cadena de propagación de la enfermedad. ¿Y qué consejo le dan a esas personas que se contagian del virus? ¿Qué es lo primero que deben hacer a la hora de ser contagiados y salen positivos? Las personas muchas veces se hacen la prueba tardíamente, después del quinto o sexto día de síntomas, o cuando ven que su condición ya se deteriora. Generalmente es el momento en el que se hacen la prueba. La recomendación que yo les doy es que en cuanto tengan algún síntoma, sea dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, vómito, diarrea o dificultad, congestión nasal, dificultad para respirar, se aíslen de inmediato. No empiecen a justificar los síntomas que están teniendo, porque mientras se justifican los síntomas, se disminuye la protección, se disminuye el distanciamiento físico y eso nos puede llevar a generar propagación de la enfermedad. Y quiero recordarles que los primeros que se contagian son nuestros núcleos familiares, nuestros seres queridos. Entonces, en cuanto se tengan los primeros síntomas, aislamiento, estricto uso de tapabocas y vigilancia médica de inmediato. Así es, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, doctor José. Para mí fue un placer tenerte acá. Gracias por dedicar tiempo. Sabemos que son unas personas bastante ocupadas en ese medio que trabajan. Y bueno, a ustedes también muchísimas gracias por estar conectados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @unapradio. Si quieren localizar al doctor José, lo pueden encontrar en Instagram ¿cómo aparece usted, doctor? Mi Instagram es algo más o menos personal, pero tengo mi fanpage que aparece j.alonso.medinterna en Facebook, donde brindo bastante información a los pacientes, no solo de COVID-19, sino de todas las enfermedades que implican y rodean a la medicina interna. Bueno, ya saben, alguna información, se dirigen con el doctor. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Con todo gusto, que estén muy bien. Feliz día. Gracias.